Hay una cosa que me llamó la atención de mis hermanos de mi América Latina que la adoro, que es Argentina, que es el tema de Libra Argentina y Milei. Y cuando saltó esto, que nos expliques un poquito a ver cómo está el tema, hasta qué punto tiene repercusiones o hasta qué punto puede afectar y qué tal, porque no tengo ni idea, qué tal está yendo a la Argentina de Milei. Porque evidentemente, será como sea, pero Argentina necesitaba una revolución. Eso lo tengo clarísimo. Y tengo muchos amigos ahí y gente que está ahí, o sea, no podía continuar Argentina más años así. Se hubiera hundido el país. Pero quiero saber, ¿ha funcionado el efecto Milei? Cuéntame, ¿cómo está el tema? Y lo de Libra. Vamos a ver, no soy un experto en Argentina. Yo hablo más a través de los amigos que tengo allí, ¿no? Y que además yo siempre recuerdo a uno de estos amigos, ¿no? Cuando yo me quejaba de la crisis. Me decía, joder, la crisis en España. Me decía, tú no sabes lo que es una crisis, ¿no? Y entonces me decía, no, crisis es lo que... Y él me cuenta, lo que yo sufrí, que de repente tenía los ahorros de toda la vida, llegó el corralito y me quedé sin nada y cerré todas las empresas que tenía y perdí la casa y tal. Eso es una crisis, ¿no? Entonces muchas veces nos quejamos aquí y no sabemos lo otro. Entonces... estando de acuerdo contigo, es decir, o sea, el peronismo, o sea, empobreció, corrupción, o sea, yo todos los amigos que hablaba estaban desesperados, o sea, desesperados, porque decían, ¿cómo puede ser un país con estos recursos, con esta riqueza, con gente tan válida, o sea, y preparada, que esté en esta situación desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, claro, si yo me pongo en la situación, yo cuando veía a Milei en el escenario vestido de superhéroe, haciendo todas estas cosas, decía, esto es un poco disparate, ¿no? O sea, pero entonces intentaba ponerme en la piel de los argentinos. Y lo primero que pensaba era, ojalá no estar ahí, ¿no? Porque, ¿qué opciones me estás dando? ¿Votar a una máquina de empobrecimiento como la que han tenido, o a un tipo que sinceramente me daba cero confianza por lo histriónico, por las cosas que decía y hacía, ¿no? Bueno, creo que es pronto para decir, creo que la economía en algunas cosas la ha conseguido estabilizar, a costa, es verdad, también de medidas que han perjudicado a gente, poder adquisitivo de gente mayor. La inflación la ha controlado o a lo mejor, o sea, quiero decir, hay datos económicos positivos. Creo que como todos los recortes y como el que sufrimos en España, en Grecia, en Portugal, en la crisis del 2008-2009, provoca mucho dolor. Pensionistas, gente que pierde sus puestos de trabajo. Entonces, para mí es que me parece que es como muy vanidoso yo pretender que conozco Argentina o sé cuál es la solución de ese país, ¿no? Más allá de lo mucho que lo aprecio, de lo mucho que deseo que salga adelante. En el caso de Milei, creo que es pronto. Creo que no podemos definir si ese plan económico de la motosierra que él dice, ¿no? Sí. Que a mí me desagradan todos esos shows que hacen, ¿no? De la motosierra y la manera en la que explica las cosas a veces también, ¿no? Y hay que ver, o sea, a mí me gustaría ver dentro de 3 años y decir, ojalá, y decir, oye, pues las medidas que tomó Milei sí fueron, como él dice, dolorosas al principio, pero terminaron siendo positivas porque esas reformas generaron más riqueza, más empleo y el país se recuperó. A día de hoy, yo creo que estamos todavía en la fase en la que sus medidas están haciendo daño a mucha gente que lo está pasando mal y tendremos que ver cuál es el desenlace. Es pronto, 1 año y pico, hay que ver. ¿Y lo de Libra? ¿Qué es el tema de eso? Bueno, me parece un escandalazo porque, o sea, vamos a ver. ¿Tú crees que él sabía o aquí pecó un poco incluso de inocente? ¿Pero qué hace un presidente de un país promocionando una criptomoneda o un negocio, una inversión privada? Es que eso, si nosotros lo viéramos en España o los alemanes en Alemania, lo veríamos mal. Bueno, él dice que lo hace desde su cuenta
personal, No, privada. no hay, eso no me sirve de No te excusa. sirve. Porque cuando tú eres presidente de un gobierno no hay cuenta privada y cuenta pública. Todo lo que tú dices sabes que tiene un impacto y que la gente te va a escuchar. Y además, en su caso, hay gente que lo sigue a ciegas, ¿no? Ya veremos si esto acaba, como decía antes, en un buen aterrizaje o se mete en una hostia que el avión estalla. Estalla, ¿no? Pero eso está por ver. Pero es incomprensible que alguien haga esa diferenciación, porque cuando tú eres el presidente del país, cada palabra que tú dices es como presidente del país. No hay un Milei ciudadano normal. No, eso es ridículo. No existe. Entonces, me sorprendió mucho porque digo, yo creo que requiere una investigación y sé que están detrás de ello y que es un escándalo y que miles de personas perdieron dinero porque seguían y porque confiaban en el presidente. Y el presidente no puede, primero, promocionar negocios privados de esta manera. Segundo, menos aún negocios con los que no ha hecho un estudio contrastado, que a lo mejor, imagínate que desde el Ministerio de Economía en Argentina le hubieran dicho, oye, hemos analizado esto y esto es beneficioso y ha pasado todos los controles. No había habido un proceso de ningún tipo. Entonces, yo creo que eso es inaceptable para el presidente de cualquier país, de ningún país. Y creo que ese es una señal también de cómo estos liderazgos populistas que vienen, como tú dices, son una reacción a un desastre previo. Está por ver en su caso, pero muchas veces no son la solución. En el caso de Trump, me ocurre lo mismo. En el caso de casi todos los populismos, tengo una sensación un poco de necesitaríamos reformar el sistema político de todos nuestros países, que sea más efectivo, que sirva a la gente y no a los propios partidos. Pero a veces nos arrojamos en manos de gurús que nos prometen mucho y que muchas veces eso termina mal. Yo espero que no termine mal para Argentina, que es un país hermano, querido y bueno, esperemos que no. O sea, yo no estoy en el grupo de la gente que está deseando que Milei fracase para poder decir ya os advertí. Ya os avisé que esto iba a ser... No, yo quiero que le vaya bien, claro. Porque entonces le irá bien a los argentinos. Cuando veo la manera de actuar, incluido el escándalo de Libra, eso me hace dudar seriamente de que sea una persona con la estabilidad y el rigor que requiere la reforma tan profunda que necesita Argentina. Y luego me gustaría pues, que en esa medicina que se está aplicando, que ya digo que el concepto de motosierra no me gusta, porque afecta a gente real, pero en esas medidas que se tenga en cuenta el daño, ¿no? que también pueden hacer a muchísima gente. Pero bueno, qué fácil es también hablar desde cuando no tienes que... Claro. Yo siempre digo que el periodismo es estupendo, porque es el oficio de decir todo lo que va mal sin tener que hacer nada por solucionarlo. Exacto. ¿No? Exacto. Por eso siempre... Luego te comes 2 sushis y venga. Sí, siempre me incomoda un poco dar recetas sobre todo de países que no son el mío, ¿no? Porque es muy difícil. Argentina está en una situación muy difícil y habrá que esperar. Que tenían que probar algo diferente. No, desde luego. Eso no hay. Seguir con lo mismo era abocados a la derrota total.